Bienvenidos. Esta vez hablaré sobre un tema muy interesante. No sé si ustedes se lo han preguntado. ¿Es bíblico hacer vigilias? ¿Cuántos han hecho vigilias en sus iglesias cristianas? Eh, ¿Cuánto tiempo han hecho? Muchos van en la noche, por ejemplo, empiezan un servicio oculto, digamos, a las 9 de la noche para llegar, digamos, 12 de la noche. Incluso en épocas, digamos, más antiguas lo hacían hasta el amanecer o a las 4 de la mañana, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿hay algo en la Biblia acerca de esto realmente? ¿Lo practicaban, por ejemplo, los judíos? ¿O lo practicaba, por ejemplo, el Señor Jesús y sus discípulos? ¿Qué dice el Señor Jesús acerca de la vigilia? ¿Existía esto de reprimir el sueño? De no dormir, de no descansar, de no dejar descansar el cuerpo como una especie de sacrificio por un crecimiento espiritual. ¿Trae esto realmente un crecimiento espiritual? O bien, como muchas sectas nos han demostrado, lo que trae es control. Veamos si esto es cierto. Veamos con las citas bíblicas. Veamos primero Mateo 25:13. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces tenemos esta palabra velad, que sería pues parecido o deriva también de vigilia, hacer vigilia, vigilar. Esta palabra velad es que uno tenga cuidado. Por lo mismo, porque no sabe a qué hora va a llegar el Hijo del Hombre. El Señor Jesús está usando esto de no sabéis a qué hora va a llegar el Hijo del Hombre, porque Él también utiliza una parábola. Utiliza la parábola de la esposa y las 10 vírgenes que esperaban con sus aceites, pero es eso, una parábola. Y la idea de la parábola es que no saben a qué hora va a llegar, entonces hay que velar. Pero lo que el Señor Jesús nos está enseñando es que esperemos, y más adelante es más esclarecedor Mateo, porque Él nos muestra qué obras van a estar haciendo los cristianos cuando Él venga. Por eso dice Él, ¿encontrará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva? ¿Qué estarán haciendo los hermanos con sus hermanos? ¿Los atacarán? Verá el Señor que cuando venga ya no ames a tu hermano. A eso es lo que el Señor Jesús se está refiriendo. No que tomemos un día y dejemos de dormir por un servicio o por orar bastante tiempo. En todo esto, en velad, el Señor Jesús lo que nos está enseñando también son las obras. Nos han enseñado pues que las obras no son importantes, que lo que importa es la fe para salvarse. Pero Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Y el Señor Jesús mismo también dice, miren que su justicia, tu justicia sea mayor que las de los fariseos, si no, no vas a entrar en el reino de los cielos. El Señor Jesús hace hincapié en todo esto y dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes tienen que tener una buena justicia, tiene que haber frutos de arrepentimiento para que entren al cielo. De lo contrario, no hay nada. También Él dice, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? ¿Y qué es lo que Él dice? Guarden la ley. Guarden la ley de Moisés que el mismo Señor Jesús ordenó en
en el Sermón del Monte. El mismo Señor Jesús empezó a hablar e incluso algunos mandamientos los puso más estrictos, más y con mucha más importancia también de cuidarse. Entonces creo que lo que vemos aquí en la palabra velad es buscar ser una persona justa y para que cuando Dios venga seamos dignos. Cuando el Señor Jesús venga seamos dignos. Sigamos viendo. Ahora Lucas 12:40 es más esclarecedor. Estad pues preparados, porque en la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá. Este es más esclarecedor con respecto al otro y no estamos viendo la palabra velada, sino que la que estamos viendo está pues preparados. Cuando habla de estar preparados, es de vivir esa vida que el Señor Jesús nos enseñó. Lo que Él nos enseña en el Sermón del Monte, con las parábolas, lo que nos enseña acerca de los mandamientos son muy importantes cuando el Señor Jesús viene y dice, ustedes han oído, no matarás, pero yo os digo, ustedes han oído, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Y también dice, ustedes han oído ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Entonces, toda esa predicación del Señor Jesús es la preparación realmente del cristiano y la justicia que espera Dios de nosotros. Esa es la verdadera adoración del hombre. Dice el Señor Jesús a la samaritana, Dios espera o está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad, que guarden los mandamientos. Porque en Isaías vamos a ver esa parte donde dice que a Dios le desagrada las fiestas solemnes. ¿Por qué? Porque Israel estaba en pecado. Entonces el Señor les dice, vengan y estemos a cuentas. Si sus pecados son como la nieve, como rojos, vendrán a ser como blanca nieve, blanca lana. Entonces el Señor Jesús tiene esa línea con los profetas cuando habla del pecado, cuando habla de guardar los mandamientos de Dios. Entonces a eso siempre el Señor Jesús se ha referido con prepararse. Sigamos bien. Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí sí el Señor Jesús está hablando de no dormirse. Pero esto sucede porque está en el Getsemaní. Está Él con algunos de sus discípulos. Bueno, está acorralado por los soldados. Lo están buscando a Él. No fue como en aquella ocasión cuando querían los judíos apedrear a Jesús y Él se les escapó en medio de la multitud. El Señor Jesús se pudo escapar perdiéndose en la multitud, pero en esta ocasión ya en el Getsemaní ya no podía. Lo estaban buscando y ya era su hora. Entonces es cuando le dice a sus discípulos, velen y oren, ayúdenme a orar. Y el Señor Jesús se aparta también a orar pidiendo que si fuera posible no sufrir el sacrificio. Y el Señor Jesús también les recrimina, no habéis podido orar conmigo, les dice, para que no entren en tentación. O sea, aquí hay un peligro latente. Es un peligro latente físico y también espiritual al que se está refiriendo en este caso este evangelio. Es lo que vemos, pero que sea como nosotros como cristianos lo vemos como una tradición de hacer vigilia, de hacer
largos servicios ocultos, cierto tiempo semanal, mensual, como una tradición no está, sino que vemos en este caso es por un peligro inminente y no hay dónde escapar, y el Señor Jesús también como ser humano necesita la amistad de sus discípulos. Eso también es bastante interesante, aunque no sea el tema en este momento. Muchas personas a veces van a decir, tus amigos te van a traicionar, tus hermanos te van a traicionar, pero Dios no. Entonces lo que están haciendo en ese momento, cuando los predicadores enseñan eso a las iglesias, o sea, lo resaltan, sí es cierto, pero la manera como lo resaltan están creando un individualismo en las personas. A veces no pedir ayuda también es un signo de no ser humilde. Eso también es. Entonces, a veces los predicadores cuando hablan de este tipo de cosas, cuando lo escuchamos no encontramos en ellos ese equilibrio, porque se basan en un texto donde dicen, maldito el hombre que confíe en manos de hombre, que confíe en el hombre. Pero ese es de poner su vida, principalmente su vida, en las manos de otro hombre. Pero pedir ayuda con normalidad no es malo. Entonces lo que a veces hacen las iglesias es ensanchar más ese individualismo que hay en el mundo, de separar más a las personas, de llenarlos más de soledad. Bueno, pero ese es, como decía, es otro tema. En este caso, el Señor Jesús mostró que necesitaba de la compañía de sus amigos. Necesitaba de que por lo menos, aunque no pudieran ayudarle con esto, por lo menos estuvieran ahí. Eso es lo que vemos en el Señor Jesús en estos pasajes. Sigamos viendo Lucas 21:36. Siempre volvemos cuando el Señor Jesús está hablando acerca de su segunda venida, del fin del mundo, cuando está profetizando la destrucción del templo con sus discípulos. Velad pues y orad en todo tiempo para que seáis hallados dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces siempre volvemos a ese mismo dato de no olvidarnos de orar, porque orar es una oración, orar es una adoración, y ese es el sentir de Dios con respecto a la adoración del hombre. No es cantarle, como muchos piensan. Estoy enamorando al Señor, dicen, y están cantando canciones románticas que están dirigidas a Dios, pero se escucha como si estuvieran dirigidas a un ser humano, a una persona. Eso no es adoración, sino orar, pedir. ¿Pero qué pedir? Pedir conocer a Dios. El reino del cielo se acerque a nosotros, estar bajo el gobierno de Dios. Eso es lo que el Señor Jesús enseñó también con el Padre Nuestro. Que el reino de Dios se acerque a mí, que su reino, aunque la nueva Jerusalén no esté sobre la tierra como enseña el Apocalipsis, pero que sí Él me gobierne, que sí me someto a su gobierno, que me someto a su voluntad. Eso es lo que es orar, buscar a Dios de esa manera y pedirle eso, no pedirle cosas seculares. Las cosas seculares muchas veces son el centro de la oración del cristiano de hoy en día. Cuando hablo de seculares es, de hecho, desde jóvenes a veces le enseñan, ore para ver con quién se va
a casar, por su noviazgo, ore por su carrera universitaria, ore por su trabajo, ore por tener una casa, ore por si va a comprar un carro. Hay veces que los pastores incluso oran por los carros, oran por las casas que ya compraron y ese tipo de cosas, pero lo que el Señor enseñó es que conozcamos a Dios, que roguemos tener esa sabiduría que nos permita conocerle. Y eso va a hacer también que tengamos frutos de arrepentimiento. Pero no habla de quitarse el sueño realmente. De ninguna manera está hablando de quitarse el sueño. Tanto es que en algún momento Dios ora y dice, no te pido que los quites, pero ellos no son del mundo, sino que los guardes del mundo, porque el mundo no te conoce. Entonces, nosotros a veces criticamos, como cristianos a veces criticamos a las personas que se aíslan o se alienan del mundo. Por ejemplo, los monjes que se van a orar una vida completa y se separan del mundo para conocer a Dios, para entender sabiduría, pero muchas veces allá en esos lugares cometen atrocidades porque ellos siguen viviendo en la carne como dice Pablo. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo habla mucho de eso. Y también el Señor Jesús dice, lo que es carne y lo que es espíritu es del espíritu. Hay cosas de nuestra vida secular por nuestra carne que las seguimos viviendo, nos casamos, nos enamoramos, comemos, nos reunimos con la familia, todo ese tipo de cosas son seculares y no es pecado. Por ejemplo, si nosotros vamos y escudriñamos el Antiguo Testamento, no es pecado, sino que Dios nos permite eso. Tanto es que incluso es un mandamiento para los judíos. Por ejemplo, ellos dicen, fructificad y multiplicaos, sojuzgad la tierra. Esa es la parte secular que entendemos. Y el Señor Jesús nunca nos enseñó dejar esa parte secular en toda su totalidad, abandonar todo como una secta. Nunca enseñó eso. Sigamos viendo. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre velad no dice que deje de dormir, sino que siempre nuestro comportamiento debería ser de un cristiano. Nuestro comportamiento debería de ser de guardar los mandatos de Dios. Eso es velar, o sea, observar, dicen por ejemplo los judíos, observar la ley, o sea, guardarla, es lo mismo aquí, porque velar no significa no vas a dormir. ¿Cómo se les dice a los que guardan un lugar? Les decimos vigilantes, vigilan, están en vigilia, puede ser que su turno sea de día o de noche, no importa, vigilar es ver. Entonces es estar listo, estar preparado. Pero dormir no tiene nada que ver con quitarse el sueño, con hacer un sacrificio al cuerpo de quitarse eso. No habla de eso la Biblia. Ahora bien, puede ser de que en algún momento nosotros podamos confundir la palabra vigilia a veces con el sistema romano, de cómo está dividido la noche y la madrugada. Por ejemplo, la primer vigilia es
es del atardecer hasta las 9 p.m. Es la primera vigilia. La segunda vigilia es desde las 9 p.m. hasta las 12 de la noche, hasta la medianoche. Y la tercera vigilia es desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia desde las 3 a.m. hasta el amanecer, que fue por esas vigilias cuando encontraron, cuando Jesús se había apartado de toda la gente y caminó sobre las aguas. Eso es acerca de las vigilias. Ahora bien, yo creo que en algún momento hablé, por ejemplo, de las costumbres judías, de cómo ellos van a las sinagogas, cómo ellos se congregan en las sinagogas. Ellos por lo menos deben de tener 10 personas para congregarse. A veces esperan a otras 10 personas y sí lo hacen todos los días. Sí lo hacen todos los días. A veces dura ese tiempo donde recitan oraciones como media hora o una hora. Y al anochecer van de nuevo a la sinagoga y hacen lo mismo. Recitar, orar y pedir. Leen un poco la Torá. Y también es de media hora o una hora. No es como por ejemplo, los cultos o servicios cristianos que nosotros realizamos, que a veces es de 1 hora y media o 2 horas, sino que es corto. Ahora bien, los judíos también, cuando tienen una celebración solemne, pues sí dura 1 hora o 1 hora y media o 2 horas. Esa celebración donde cantan, recitan y leen parte del Antiguo Testamento. El sueño es importante para la salud. Dormir es importante para la salud. Ustedes van a encontrar al Señor Jesús que se duerme, que va a descansar, que a veces en Marcos van a encontrar que los discípulos están cansados, que han estado sanando, que han estado bautizando y que gente viene y gente va y necesitan descansar. Dice, a veces no han tenido tiempo ni siquiera de comer. Y ellos buscaban eso. Si ustedes leen bien, en Marcos el Señor Jesús y sus discípulos buscaban descansar, escapaban de la gente, buscaban lugares solos para estar tranquilos y descansar, porque descansar no es malo. De hecho, es un mandamiento, porque el cuerpo se regenera. Nuestro cuerpo necesita descansar para recuperar fuerzas, para recuperar energías. Pero cuando el sueño es quitado, también las personas pueden ser manejadas y controladas. Son también modos de tortura. Lo hacen de no dejar dormir a las personas. Cuando a las personas se les ha quitado la oportunidad de dormir, son más sugestionables. Y no es que hayan sometido a ellos la carne. Como decía, la carne es la carne, necesita comer, necesita dormir, necesita socializar con los demás seres humanos. Es la carne, así es. Entonces, las vigilias son para eso. Muchas sectas hacían eso. Hacían bastantes vigilias para empezar a controlar a las personas. Algunas de las sectas que practicaban bastante las vigilias, está la secta del Templo del Pueblo de Jim Jones. En los años 70 fue la situación. Él forzaba prácticamente, ya cuando ya los lograba controlar, sí los controlaba a partir de la Biblia, a partir de las palabras de Dios. Era un predicador y llegó a cosas
atroces, ¿verdad? Hacía asistir a las personas a vigilias nocturnas y evitar dormir como medio de manipulación. Logró manipular a muchas personas. Él es el que intentó crear un pueblo donde Dios gobernara o alguna cosa así. Se enloqueció. También está otro, es la familia internacional, también conocida como el culto del amor, fundada por David Baer en los años 60, obligaba a los miembros también a participar en vigilias de oración. A menudo le daban toda la noche como una forma de agotamiento físico y emocional. Es apartar a las personas de su familia, es apartarlo de su descanso. Sigamos viendo. Esos son las situaciones de quitarle el sueño a las personas. Es bastante preocupante porque, como hemos visto en todos los textos bíblicos, cuando habla de velad, no habla de dejar de dormir, sino que sencillamente es de vigilar, de estar atento y de estar atento a las señales, quizás en parte, pero más estar atento a nosotros mismos, cuál es nuestra justicia, cuáles son nuestros frutos de arrepentimiento, para estar preparados cuando el Señor venga. Eso es lo que el Señor Jesús enseña. Pero no dice que dejen de dormir o porque van a dejar de dormir, ustedes van a tener un mayor crecimiento espiritual, o porque van a dejar de dormir y van a hacer vigilia, el Señor los va a escuchar de una petición que tengan. El mismo problema es con la oración, con muchas cosas. Los cristianos creen que el reino de Dios se parece a un país capitalista, donde hay que hacer más para tener más. Hay que orar más, hay que leer más, aunque no entienda lo que he estado leyendo. Pero ya leí un capítulo, 2 capítulos, 10 capítulos, soy un campeón, ¿verdad? Lo están allí anotando. La cantidad de almas que ha ganado. No puede ganar almas, solo Dios gana almas. Uno solo puede hablar de la Biblia. Quien hace las cosas es Dios, pero hay personas que dicen cuántas personas has traído, cuántas personas has traído. Lo mismo hacen también con la vigilia. ¿Cuántos cultos has hecho? ¿Cuántas noches has dejado de dormir y orar? Incluso en la oración vamos a ver otro video sobre cuánto tiempo orar. Dice Jesús, ¿ustedes piensan que por sus vanas palabrerías van a ser escuchados? A veces no tenés nada ya de qué hablar, no entendés lo que estás hablando. Son vanas palabrerías y crees que por eso Dios te va a escuchar, pero ese es otro tema para en otra ocasión.